Buenos días, tengan todos ustedes este día, todos los que nos ven a través de este medio. Bueno, pues hoy es domingo y vamos a celebrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como todas las semanas. Y bien, pues este día vamos a escuchar este mensaje, este sermón, que lleva por título Un verdadero pastor. Hermanos, ¿conoces la vida y el trabajo de un pastor? ¿Sabes qué cualidades debe tener un pastor? ¿Cuántas clases de pastores hay? Y bien, pues estas preguntas tendrán una respuesta. Pues hoy nuestro tema de la semana es la fuerza del pastor. Y vamos a basar nuestro mensaje en la escritura de Juan 10, del 11 al 14. Y en este pasaje nos muestra el diálogo del buen pastor de Jesús, que está nutrido también de imágenes del Antiguo Testamento y enormes implicaciones para la identidad de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús se nos revela, no nada más como el pastor, sino como el buen pastor. El señor Samuel Johnson nos dice: la verdadera forma de medir a una persona es por cómo trata a alguien que no puede traerle absolutamente ningún beneficio. Bien, esta cita es básicamente la definición de bondad, ser amable y mostrar amor por la persona que no puede hacernos ningún bien. Lo único que ellos pueden aportar es su indefensión y su inocencia. Y la forma en que asumes esa enorme responsabilidad dice mucho sobre quién eres tú. Todos tenemos el conocimiento de mucha gente que no necesitamos ser amable con ellos. Por ejemplo, ese mendigo exigente que le pide dinero a la gente, o el pariente desagradecido que arruinó otra cena familiar. Bueno, incluso aquellos que son relativamente inocentes, como una persona discapacitada que depende del sistema y no aporta nada al mismo, o un paciente anciano con demencia, o un paciente psiquiátrico que nunca mejorará. Y bueno, la forma en que tratamos a estas personas como individuos y como sociedad dice más sobre nosotros que sobre ellos. No pueden dar nada a cambio. Ahora, ayudarlos no hará avanzar nuestra carrera y ciertamente no nos dará una utilidad por la inversión. No, es posible que muchas de estas personas nunca mejoren. Y es posible que nunca cambien sus costumbres o que tengan una discapacidad permanente, sea física o mental. Les mostramos bondad cuando los tratamos bien, por la bondad misma y por quienes somos en Jesús. Ahora, Jesús parece estar describiendo lo mismo en su analogía sobre el buen pastor. Él está hablando de lo que significa ser no solo una persona que lidera a los trabajadores, sino una persona que ama. Ahora, vayamos al tiempo de Jesús. El pastoreo en aquel entonces era tan aburrido y común como lo puede ser hoy la comida rápida o el trabajo en una oficina, en un cubículo, no sé. Y en esa profesión no había necesidad de ser amable con las ovejas. Eran un producto para explotar. Y esa era una perspectiva que todos aceptaban. Y de ahí Jesús toma ese título del buen pastor y nos dice a sus seguidores que somos sus ovejas. Y en ese ambiente Jesús nos da la metáfora del buen pastor. Es bueno con los que no pueden hacerle ningún bien. En este caso una oveja. Pero es una metáfora que la gente no ve como relevante. Él defiende y cuida a las ovejas, no por lo que puedan hacer a cambio, sino por quién es Él. Actúa con bondad porque es bondadoso y hace el bien porque es bueno. Veamos los personajes de esta parábola que cuenta Jesús. Aunque el pastoreo del primer siglo puede parecer muy lejos de nuestro mundo digital moderno, esta verdad se aplica a nuestra época, como ocurre con todo lo que Jesús dijo. Veamos, tenemos tres
Tres personajes: el pastor, los trabajadores y las ovejas. Vayamos al primer personaje, el pastor. Llegamos a este pasaje en medio de tensas conversaciones con los gobernantes de Jerusalén sobre quién es Jesús. Y la violencia física y espiritual de la tortura y ejecución de Jesús sigue aquí en unas cuantas páginas adelante, pero por el momento estamos en medio de palabras que son sumamente controversiales. Él está haciendo declaraciones impactantes aquí y allá. Él se declaró a sí mismo: yo soy el pan de vida y me tienes que comer. Yo soy la resurrección. Es la visión judía del futuro. Yo soy la luz del mundo, como la columna de fuego que guió a Israel por el desierto. Y de una manera más directa, Juan 8:58 nos dice esta declaración tan poderosa y potente: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Bueno, estos enunciados se conocen como los yo soy de Jesús. Y esta es en sí una frase particularmente potente. Recordemos cuando Moisés se enfrentó a la zarza ardiente en el Éxodo 3, le preguntó a Dios su nombre y la declaración definitiva, misteriosa, resonó: yo soy. Dios dijo que yo soy es su nombre. Él es quien es, el que existe por sí mismo. No hay nadie ni nada como Él. Y no podemos imaginarnos su verdad más profunda y nunca podremos comprenderlo más de lo que Él decida mostrarnos, porque esto es mucho más profundo. Él es el gran yo soy, Yahvé, Jehová, aquel de quien todo proviene, el origen de todo. Este nombre ni siquiera lo pronunciaban los judíos fieles hasta el día de hoy, porque se considera demasiado santo y sagrado para atravesar los labios humanos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Es una de las declaraciones de yo soy de Jesús. Y nuestra palabra bueno es un poco plana. La palabra original significa algo más que como hermoso o atractivo o fiel, y todas esas realidades en una sola. Así que el decir yo soy el buen pastor, ese bueno implica bondad, implica hermosura, atractivo, fidelidad. Y en ese momento ser pastor era considerado un trabajo sencillo. Se podía hacer por el salario mínimo. Las ovejas eran alimento y ropa. La relación era completamente práctica, como decimos hoy, pragmática. El pastor nunca necesitó ser amable o particularmente consciente de ninguno de los animales. Simplemente los convertía en cualquier producto que necesitara. Pero un buen pastor, como una buena nodriza o un buen artesano, tenía una relación especial con las ovejas. Veía valor en cada uno de los animales y hacía todo lo posible por cuidar de todos. Y una vez más, esto nos dice más sobre Jesús que sobre las ovejas. Él es buen pastor porque es bueno, no porque las ovejas sean dignas o porque la obra sea gloriosa, no. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y ojo, porque aquí les recuerda a sus oyentes judíos imágenes dichas miles de años antes en Ezequiel 34. Y vamos a ver cómo Ezequiel nos dejó para la eternidad esas palabras y que Jesús las está ocupando para dirigirse a los líderes de aquel entonces. Ezequiel 34 del 1 al 4 dice así, verso 1: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia.
Ojo, porque aquí está hablando del ser pastor con ovejas, pero también está hablando de pastores que guían al pueblo. Y continúa diciendo en versículos 15 y 16. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Y bien, pues aquí hay muchas cosas, pero lo principal es la asombrosa afirmación de Jesús. Dios dice en Ezequiel que los pastores humanos han fallado y que Él mismo será su pastor. Y entonces Jesús se hace eco de ese pasaje y dice, yo soy el pastor. Estoy haciendo realidad el rol que tiene Dios. Veamos qué hermoso habla Jesús de ser el pastor. Vamos al segundo personaje o a los segundos personajes, los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Vamos a ver. La descripción de los pastores humanos no es halagadora en Ezequiel mismo. Vamos a ver ahora Ezequiel 34 del 2 al 3, que ya lo habíamos leído. Y dice así el versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Fuerte, ¿verdad? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Pero tampoco hay buena descripción para los pastores humanos en Juan 10. En Juan 10 dice así, en el versículo 12. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Jesús ha establecido a sí mismo como el pastor que cuida a las ovejas, incluso cuando no tiene que hacerlo. Aquí se hace un contraste con los jornaleros, los pastores humanos, que se preocupan más por sí mismos. La tensión entre Jesús y las autoridades religiosas no es una noticia teológica, está en todas partes. Pero la palabra de Jesús aquí y en todas partes es que el tiempo de ellos se acabó. Los paradigmas se están intercambiando. Y bien, y el propósito de Dios para el antiguo pacto se completó en Jesús. Y Él tiene paciencia para aferrarse a las viejas costumbres y va hasta el punto de exponer las motivaciones negativas de los pastores y su falta de carácter. Él dice que sus motivaciones son protegerse y promoverse a sí mismos. Están más enfocados en su propio ego que por la salud espiritual de las personas. Bueno, Jesús viene a las ovejas no como un nuevo jornalero contratado, no. Ellas le pertenecen. Él es su dueño. Y a veces nos puede resultar fácil juzgar a las autoridades judías para ponernos en contra de ellas. Pero es un hecho de que los seguidores de Jesús son un ejemplo para nosotros en la actualidad. Y de la misma manera también son sus oponentes. Veamos. Hermanos, ¿alguna vez nos aferramos a los viejos paradigmas de hacer iglesia solo porque es como siempre ha sido? ¿Qué les parece? ¿O nos perdemos de las formas en que Dios se está moviendo porque queremos quedarnos con lo que es cómodo? Tenemos estructuras de poder y estatus social en la iglesia que a veces se ven amenazadas por aquel a quien la iglesia adora. Hermanos, ¿seremos esos jornaleros? Vamos a ver los terceros personajes, las ovejas. Hermanos, ¿alguna vez has tenido suficiente experiencia con las ovejas? Deben saber que definitivamente no son los animalitos más limpios y esponjosos que se ven pintados en un mural de la escuela dominical, no. No, las ovejas domésticas a menudo están cubiertas de barro, deambulan sin rumbo fijo, son egocéntricas y tienen una inteligencia limitada.
Son animales que no inspiran prácticamente nada más que lástima. Y como muchos diálogos en el Evangelio de Juan, esta discusión está enmarcada y configurada por una historia. Justo antes de esto, Jesús sanó a un ciego y los fariseos lo echaron de la sinagoga por su asociación con Jesús. Y veamos cómo el apóstol Juan incluye un detalle extraño aquí. Veamos, Juan 9:35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Bien, el hombre que había estado ciego ha sido expulsado del centro de la vida cultural de su comunidad y ahora está errante e indefenso. Y no solo él, también su familia. Vamos como él y su familia ya han estado bajo escrutinio debido a su discapacidad, porque las autoridades religiosas piensan que él o ellos deben haber pecado para provocar su ceguera. Así era el pensamiento de antes. Ahora está completamente exiliado de su cultura y desconectado de su comunidad. Pero entonces llega el buen pastor. El buen pastor llega, el pastor misericordioso viene y lo encuentra. Ahora, este texto implica que Jesús lo estaba buscando y específicamente a él. Jesús no busca a este hombre para tener alguna ventaja, no. No hay utilidad por la inversión. Ni siquiera tiene buenas influencias con quienes establecer relaciones. Y sin embargo Jesús lo busca. Recordemos que ha sido expulsado de la sinagoga. Y no se nos olvide que la oveja perdida e indefensa, la que no tiene importancia, es justo lo que Jesús busca. Si no, veamos qué dice Juan 10 del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vean qué profunda escritura nos da aquí Jesús. Y bueno, pues este es el pastor que se preocupa incluso por las ovejas que no son útiles. La verdadera forma de medir a una persona es por cómo trata a alguien que no puede traerle ningún beneficio. Jesús nos salva no por quienes somos nosotros, sino por lo que Él es. Y ahora se acerca el momento en que entregará su vida, y Jesús lo sabe. Sabe que pronto morirá por un mundo que será en su mayor parte ingrato, confundido, egoísta, y quedará estancado en sus propios caminos. Pero Él buscará a los que no lo buscan, siempre. Bueno, pues esta escritura es una enseñanza muy profunda. Pero ¿qué nos llevamos a casa de cada uno de los actores de esta obra pequeña o corta? Veamos, recordemos que tenemos tres actores, el pastor, los trabajadores y las ovejas. Hablemos del pastor. Jesús se basa en un pasaje poderoso de las Escrituras para transmitir su punto de vista. Él dice, yo soy Dios y este es quien Dios es. Ahora, hermanos, vivimos en la realidad en la que en el centro de todo está un pastor misericordioso. ¿Creemos que la realidad máxima es la misericordia, la bondad y el amor? Si no es así, redireccionemos nuestros pensamientos, ¿verdad? Bien. El segundo personaje, los trabajadores. Los pastores humanos se describen como explotadores e indiferentes que mantienen paradigmas antiguos para poder aferrarse al poder. Ahora viene la pregunta, hermano, ¿hacemos esto en la iglesia hoy? ¿Nos perdemos lo que Dios está haciendo porque queremos que la iglesia se vea como nosotros queremos? ¿Verdad que sí? Es profundo, es muy duro, ¿verdad? Sin embargo, revisemos nuestro trabajo como pastores, como líderes, como ministros de quienes nos necesitan, las ovejas. Y vayamos, ¿qué nos llevamos de las ovejas este día? Bueno, no se nos olvide que Jesús buscó al ciego. Y esto nos dice que Él te buscará a ti.
No tienes que ofrecerle grandes obras o una vida perfecta, no. Todo lo que quiere es a ti. Ahora, en nuestras vidas, ¿buscamos a aquellos a los que Jesús busca? ¿O solo dedicamos tiempo a personas importantes y conocidas? Jesús nos está mostrando no un mundo nuevo, sino el mundo real. Nos muestra que el centro de ese mundo es la misericordia. Nos está mostrando que el centro es el amor incondicional. Así que, hermanos, vivamos en ese centro hoy. Seamos buenas ovejas, pero más que nada, seamos buenos pastores. Pastores que aman a sus ovejas, pastores que buscan a sus ovejas, no por lo que les traigan, sino porque recordemos que el que busca sabe que lo hace porque así es Él. Y ese es el buen pastor, misericordioso y bondadoso con todos nosotros. Así que vamos a dar gracias. Te damos gracias, Padre nuestro, por este mensaje tan profundo, este mensaje de llamada, de atención en cuanto a los paradigmas que estamos llevando en nuestras vidas. Y Padre, nos ponemos en tus manos para que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para ver al buen pastor, para poder actuar como el buen pastor, que nos mueva la misericordia y el amor, que nos mueva la atención por el desvalido, por el que no tiene importancia, por aquel que no nos va a dar nada a cambio, sino que así somos nosotros, porque así es nuestro buen pastor. Gracias, Padre, por el buen pastor que nos has dado. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque nos enseñas a guiar a tu pueblo, nos enseñas a ser buenos líderes, a ser dignos hijos tuyos. En el nombre de Cristo te damos gracias, te agradecemos y pedimos todo. Amén.